Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez tenemos algo diferente. Les voy a mostrar el nuevo equipo de grabación que vamos a tener en el canal. Va a ser un unboxing muy simple. Les voy a dejar las especificaciones aquí en pantalla y en la descripción del video, así puedan ver con más detalle. Bueno, les voy a mostrar. Por un lado tenemos la cámara, la DJI Action 4, ¿sí? Tenemos el micrófono inalámbrico DJI Mic Mini. Y tenemos un accesorio que son el estuche para cargar las baterías. Así que bueno, vamos a empezar por aquí con el estuche justamente. Vamos a ver qué es lo que trae. Disculpen la improlijidad, pero lo voy a hacer con una mano, a ver si podemos. Bien. Ok, aquí tenemos el estuche, ¿no? Lo vamos a sacar. Vamos a ver si sale. Ahí está. Bueno, aquí tenemos el estuche. Aquí vienen, bueno, aquí en este caso dos baterías y el LED que indica que están cargadas. Cuando están con poca batería aparece en color amarillo y sin batería aparece en color rojo. Así que bueno, ahí tenemos el estuche. Vamos a ver las baterías ya que estamos. ¿Sí? Aquí tenemos una de las baterías. Ok, ahí está. Y bueno, vamos a dejar esto aquí a un costado. No trae más cosas la cajita, así que dejamos ahí. Vamos con el micrófono, ¿sí? El micrófono de la marca DJI Mic Mini. Vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, primero manual de usuario, ¿sí? Aquí tenemos DJI Mic Mini y bueno, aparecen todos los idiomas posibles. Así que bueno, lo dejamos por aquí. Vamos a sacar ahí. Bueno, cable de carga USB tipo C, ¿sí? Dejamos aquí. Tenemos aquí los peluchitos que son para poner arriba del micrófono. Vamos a ver si salen ahí. Ahí está. Bien, tenemos dos. Este en color negro, que está muy lindo, y tenemos en este color blanco con negro también. Así que la verdad muy bien. Dos peluchitos. Y lo más importante en esta parte, tenemos el micrófono. Así que ahí lo vamos a sacar. Y aquí tenemos el DJI Mic Mini, ¿sí? Ahí lo tenemos. Es muy chiquito, la verdad. Aquí tiene el clip, ¿sí? Y bueno, ahí está. Aquí los botones. El para encender. Este, que la verdad no me acuerdo, pero lo vamos a prender. Ahí apretando. Tiene que prender la lucecita. Y ahí está. Ahí prendió. Tenemos un LED de este lado y también de este. El otro, este de aquí, es para la cancelación de ruido. Que lo encendemos con el mismo que pusimos para encender. Bueno, ahí se apagó. No, bueno, seguramente hay que emparejarlo. Pero bueno, este es el micrófono de DJI Mic Mini. Bueno, lo dejamos por aquí. Vamos a poner todo esto para aquí. La cajita también. Manual. Bien. Y vamos con lo más importante. Que tenemos aquí la DJI Action 4. ¿Sí? Tenemos aquí la cajita. Esto es lo que trae. Bueno, aquí arriba tenemos estas especificaciones. Todo esto igual lo voy a dejar en la ficha técnica de la cámara. Así que bueno, vamos a empezar a abrir la caja, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por aquí. A ver si podemos hacerlo con una mano. Bueno, vamos a empezar sacando. Vamos a sacar todo, ¿sí? Bueno, ahí ya terminamos de sacar todo. ¿Sí? Vamos a poner ahí la cajita. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Un palo selfie, ¿sí? Esto se puede regular, ¿sí? Creo que llega hasta 1,5 metros, supongo. Así que es bastante largo. Bien, dejamos esto por aquí. Tenemos la carcasa para proteger la cámara, ¿sí? De la marca DJI. Esto es diferente a la GoPro. Esto se abre desde aquí. Y bueno, ahí se pone la cámara. Y después se cierra ahí. Bueno, dejemos esto por aquí. Bien, ¿qué tenemos por acá? Accesorios. Bien, veamos. Bueno, tenemos entonces cable USB,
Bueno, de la misma ficha, tipo C, de ambos lados. Tenemos aquí un adhesivo, ¿sí? Que es curvo, supongo para poner en el casco. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Accesorios. Bien. Tenemos aquí un cable USB tipo C. Bien. Para cargar la cámara, obviamente. Bien. Y aquí tenemos para poner la cámara. Este clip es magnético, ¿sí? Aquí va la cámara y va con este tornillo. Así que muy bien. Dejamos esto por aquí. Tenemos manuales de usuario, ¿sí? Aquí tenemos pegatinas. Acá está manual de usuario de JI Action 4. Tenemos, bien, otro manual de usuario. Este también es manual. Y aquí unas pegatinas. Y bueno, aquí un QR, seguramente para descargar la aplicación de la cámara. Y por último, lo más importante, tenemos la cámara, ¿sí? Que vamos a sacar con cuidado. Bien. Ok. Aquí tenemos la DJI Action 4, ¿sí? Muy linda cámara. Se la ve bastante bien. Así que bueno, vamos a sacarle este adhesivo que tiene. Bien. Y ahí la tenemos. Vamos a ver si tiene carga. A ver, prendiendo desde aquí. Bien, efectivamente, tenemos carga. Y bueno, esta es la DJI. Ahora está grabando. Aquí tenemos la pantalla de adelante. Seguramente. ¡Ay! Y bueno, tenemos todo para poner. Tenemos ahí la batería, la duración que nos permite grabar, más especificaciones. La verdad que muy completo, che. Muy completo. Y del otro lado también. Así que bueno, tenemos ahí todo. Todas las resoluciones. 2K, 1080, 4K y lo máximo 4K y lo máximo 60 fotogramas por segundo, ¿sí? Bueno, eso ya va a cuestión de cada uno. Yo personalmente me gusta grabar en 2K, 16 novenos y a 60 fotogramas por segundo, ¿sí? Bien, aquí tenemos los modos. Tenemos pregrabación, que te permite grabar 10 segundos antes, 15 o lo que usted quieran. A partir de apretar el botón de grabación, se graba eso antes. Grabación en bucle, 5, 20, 1 hora y nada más. Bien, vamos a ver qué más tenemos aquí en este cosito. Bien, tenemos ajustes. Yo lo tengo en Pro, así me aparezcan más. Tenemos aquí la imagen, el ruido, la nitidez. Tenemos el angular, amplio, ultra amplio. ¿Qué más? Bien, estrecho, estándar, corrección esférica. Y yo normalmente me gusta usarlo en ultra amplio o el amplio también, pero en el ultra amplio se ve todo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, color, pueden poner D-Log. Esto después lo corrigen en la aplicación. Yo prefiero usarlo en normal. La exposición en auto también. Uy, a ver, el balance de blancos, AMWB. Y bueno, micrófonos, canal estéreo. Y vamos a aprovechar y lo vamos a vincular con el DJI. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Y vamos a prenderlo. Ahí está. Y yo ya lo tengo vinculado a la cámara, así que se tiene que ver bien. Ahora lo vamos a vincular. Bueno, después lo vamos a configurar bien el tema del micrófono, ¿sí? Y vamos a terminar de ver, bueno, aquí la batería 100%, la SD, tengo una de 512 GB, me permite grabar 12 horas 20 minutos. Aquí video, ¿sí? Los modos que tenemos, tiene foto, video, el low motion, ¿qué más? Y time lapse. Así que bueno, esos son los modos.
Yo solo lo uso en video. Solo en video. Aquí tenemos la galería, ¿sí? Confirmar. Y bueno, sería eso básicamente. El botón de encendido, de apagado. Esta es la ranura para cargarlo. Tenemos aquí el frontal, que se lo ve bastante bien. Y aquí para sacar la batería. Vamos a probar con cuidado. Ahí. Y ahí está, la batería. Bien. Aquí tenemos la batería. Y bueno, eso sería todo. Ahí tenemos todas las cosas de la cámara. Uy. Bueno, y queda ahí. Así que bueno, eso sería todo, básicamente, todo el equipo de grabación. Y nada. Bueno amigos, esta es la prueba de la DJI Action 4 con el micrófono inalámbrico. Así que tenemos este paisaje hermoso del atardecer, provincia de Tucumán. Así que bueno, ustedes me dicen cómo se ve, cómo se escucha. A la cámara la tengo en un soporte para el casco y el micrófono le enganché en el mismo soporte que tiene la cámara, ¿sí? Me avisan qué tal se ve, qué tal se escucha. Yo la estuve probando y la verdad que se ve y se escucha muy bien. A comparación de otros videos que tengo en el canal donde grabé con la GoPro y sin micrófono, la verdad que la diferencia es abismal. Bueno, ahora tengo la visera del casco abierta y ahora la vamos a probar con la visera del casco cerrada. Bueno, como les decía, tengo la visera del casco abierta. En estos momentos está entrando bastante aire, como pueden escuchar, o tal vez no. Y a partir de este momento voy a bajar la visera. Bueno, este es el sonido con la visera del casco cerrada. Imagino que ahora se escucha un poco más aislado. Así que bueno, esta es la prueba. Me avisan cómo se escucha. Mira, mientras este se está mandando, me avisan si se escucha bien o se escucha igual. Pero bueno, esta es la prueba. El micrófono lo tengo a la altura de la boca, así que sería cuestión de seguir probando. Y bueno, este es el resultado. Pueden dejar sus comentarios y yo los voy a leer a todos. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chau, chau.